En 1996, la comunidad judía internacional miraba con atención a la Argentina, país donde, afirmaban, habría ido a parar gran parte del tesoro robado por los nazis a los hijos de Israel durante la Segunda Guerra Mundial. Fortuna valuada por algunos en $40.000 millones. Después de rechazar una gestión del Congreso Judío Mundial, por aquel momento, el Banco Central de la República Argentina abría sus archivos correspondientes a la década que va de 1949 a 1959 a Simon Samuels, director de Relaciones Exteriores del Centro Simon Wiesenthal de Viena. La hipótesis de Samuels es que bajo el amparo del régimen de Juan Domingo Perón, los jerarcas de la Alemania nazi triangularon los envíos de importantes remesas de oro y divisas a la Argentina a través de bancos y empresas de España, Suiza y Portugal, entre otras naciones. El investigador del Centro Wiesenthal se basa en abundante bibliografía de la época. Entre estas sobresale un libro de Silvano Santander sobre la actividad nazi en el Río de la Plata. Allí, el político radical afirma que el tesoro del Tercer Reich habría servido inclusive para financiar la campaña política del fundador del Partido Justicialista. El interés de las organizaciones judías se extiende no solo a Argentina, sino a Brasil, donde la congregación israelita brasileña consiguió la promesa del gobierno en su momento de Enrique Fernando Cardoso, de que se haría cargo hasta lo imposible para establecer el paradero del oro judío confiscado por los nazis. Por primera vez, volviendo a la Argentina, la entidad del Banco Central abría sus registros a Simon Samuels, número 2 del Centro Wiesenthal, quien investiga el destino que tuvo el oro nazi en el Río de la Plata. Simon Samuels, el número 2 del Centro Wiesenthal en el mundo y que vino a la Argentina a pedirle al Banco Central que abriera los archivos de depósitos de oro y divisas de la década de los 40, no se fue con las manos vacías, aunque todos los que participaron en la reunión intentaron mantener un hermético silencio. 5 tomos en letra manuscrita con pluma y tinta china, como se usaba en esa época, fueron puestos sobre el escritorio de Martín Lagos, vicepresidente del banco, para que Samuels chequeara la información sobre el tráfico de bienes mal habidos. En esas hojas amarillentas y gastadas, en muchos casos ilegibles por el paso del tiempo, está el registro y en algunos pocos casos la procedencia de los lingotes de oro que pasaron por esa entidad bancaria desde el año 1939 hasta bien entrada la década de los 50. Samuels, quien mientras estuvo en la Argentina negó que la entidad bancaria oficial le hubiera dado informes, partió con los tomos caratulados como Caracoles, Gran Tesoro, Oro en Custodia, Barras de Oro y Sobrantes de Oro en Bancos. Los datos que contienen esos archivos serían cruzados con la información que el Congreso Judío Mundial tiene en la ciudad de Nueva York y donde se concentra toda la información del botín que los jerarcas nazis sacaron de Alemania cuando los aliados avanzaban hacia el centro de Europa. Los especialistas del CJM, en sus siglas del Congreso Judío Mundial, calculan que los seguidores de Adolfo Hitler transformaron en lingotes el equivalente a $7.000 millones, que nunca fueron encontrados desde entonces. Este material salió de los objetos rituales, las joyas expropiadas y los dientes arrancados de los judíos en los campos de concentración, donde la mayoría encontró la más espantosa de las muertes. Una maquinaria que formaba parte del gran exterminio se encargó de transformar en lingotes todos estos artículos, de desengarzar las piedras preciosas, de desmontar de los bastidores de obras pictóricas, de embalar la cristalería y las esculturas con sumo cuidado, y hasta llevaron, para tan mentada Wintercampage o campaña del desierto, a las ciudades germanas los tapados de piel robados a los condenados a muerte. Esas pieles abrigaron a miles de mujeres alemanas que jamás preguntaron la procedencia. Tampoco lo hicieron los bancos, donde el dinero y las divisas fueron depositados. En un mundo convulsionado por el fin de la guerra, todos prefirieron mirar para otro lado y no interrogar a nadie sobre nada molesto. Pero hubo contradicciones.
La búsqueda del oro nazi comenzó cuando el Centro Judío Mundial empezó a rastrear en todo el mundo los movimientos bancarios hechos por los alemanes en países neutrales como Suiza, Portugal y España, entre otros. A mediados de este año, dice el informe del 96, el CJM solicitaba a la Argentina que abriera sus archivos. Desde el Banco Central respondieron que no existían tales carpetas porque se habían quemado. Sin embargo, y casi mágicamente los documentos aparecieron. No fue obra de la casualidad. Sucede que todos los países están bajo sospecha y la Argentina no escapa a las generales de la ley, especialmente con el ingrediente adicional de que fue Juan Domingo Perón quien permitió a los jerarcas nazis que huían de una muerte segura ingresar al país. A esto se suma ahora que Samuels, según indicaron a la prensa en su momento, fuentes inobjetables, no le habría dejado a las autoridades del Banco Central la menor chance para esconder los documentos. Vino con una carta infalible, los nombres de algunas empresas españolas y portuguesas que habrían triangulado el oro nazi hacia la Argentina. En este caso, la lectura que estamos haciendo la extraemos del diario La Nación de 1996, intentaba hablar con el senador Antonio Cafiero en su momento, que era ministro a sazón de Economía del gobierno de Perón, pero no obtuvo ninguna respuesta. Guillermo Patricio Kelly, ex militante de la Alianza Libertadora Nacional y luego acusado de colaborar con los servicios secretos israelíes, juraba que es el empresario Jorge Antonio el que sabe intimidades de esas transacciones, pero aún hasta hoy no habló. Algunos hombres de la comunidad consultados por el diario La Nación explicaron que no hay que despreciar la pista de Vita, es decir, los viajes de la mujer de Perón a Suiza. José Jakubowicz, sobreviviente del campo de concentración de Dachau, fue directo cuando la prensa lo entrevistó y dijo: en el libro sobre el juicio de Nuremberg hay un documento importantísimo, es una carta de un jerarca nazi a otro, escrita antes del fin de la guerra, y en la que le dice: Perón tiene una amiga que nos va a ser de gran utilidad, se llama Eva. Ella todavía no se había convertido en su esposa. Jakubowicz dice aún más: Perón le declaró heroicamente la guerra a Alemania por un acuerdo previo. Los norteamericanos pretendieron entonces atrapar al agregado alemán en Buenos Aires. Evita lo protegió, lo abrigó con el tapado militar de Perón y lo llevó hasta la frontera con el Brasil. ¿Quieren más datos? Mi mujer es de la zona de Dolores y recuerda cuando en Madariaga bajaban alemanes con cofres, dice textualmente este sobreviviente judío. Pero eso no es todo, amigo oyente, en esta trama oculta y complot tan poco divulgado de la Argentina. Porque esta maniobra del tesoro nazi contó con la complicidad de grandes empresas. Cuando la guerra empezó a definirse a favor de los aliados, en la Argentina crecieron inusualmente las inversiones alemanas. Una especie de lavado, una cuenta en Suiza a nombre del hermano de Eva Perón, reavivó las sospechas. La parte del tesoro nazi que llegó a la Argentina nunca fue, como muchos han querido imaginarla, una gigantesca montaña de lingotes de oro al estilo Alibaba. El oro llegado a estas playas fue solo una parte ínfima de los valores transferidos, y a lo largo de medio siglo hubo sobradas oportunidades de reciclarlo y convertirlo en bienes más negociables y menos sospechosos. La pista sería para rastrear esta fortuna no pasa por el oro, que lo hubo, sino por las empresas de capitales alemanes radicadas en el país entre 1942 y 1944. Un informe del Departamento de Finanzas de los Estados Unidos, fechado en 1946, da cuenta del establecimiento de 98 firmas durante ese periodo, constituidas mediante transferencias giradas desde Berlín a Buenos Aires. Los giros llegaban al Banco Central y desde allí se derivaban a las sucursales locales del Deutsche Bank, del Banco Alemán Transatlántico y del Banco Germánico del Río de la Plata. Esta ola de inversiones se produjo en el momento mismo en que el curso de la guerra empezaba a definirse en favor de los aliados y representó un crecimiento inusual, ya que entre 1900 y 1942 se habían establecido en la Argentina 202 firmas de origen alemán y solo en los 2 años siguientes se establecieron las otras 98.
El investigador francés Philippe Assis va un poco más allá y asegura que en 1942 Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi y hombre de confianza de Adolf Hitler, había depositado en un banco de Buenos Aires bajo nombre falso la suma de $1.850.000. En marzo de 1945, tras la tardía declaración argentina de guerra al eje, muchas de aquellas empresas se fueron nacionalizadas y puestas bajo la órbita de una llamada Junta de Vigilancia de la Propiedad Enemiga. Otras nunca fueron vigiladas y un año más tarde, en 1946, hasta fueron contratadas por el Estado peronista para trabajar en órbitas públicas, como el aeropuerto de Ezeiza. ¿Hay otras pistas? Las hay. Además de estas empresas cuyo capital sumado es incalculable, hay por lo menos dos puntos de aproximación a la pista argentina del tesoro. Uno es el de las obras de arte robadas en Europa por las bandas de Hermann Göring, y el otro el de los submarinos nazis desembarcados clandestinamente en playas patagónicas entre febrero y julio de 1945. Dos precisiones sobre las obras de arte. A fines de los 60 fue encontrada en Buenos Aires una pintura del maestro veneciano Francesco Guardi, que había pertenecido a los Abani, una familia húngara emparentada con la nobleza. Los nazis la habían robado en un castillo de los Cárpatos. Otros Guardi, más canaletos y algunas braque, confiscado en Francia a familias judías, también pasaron por la Argentina a través de la Galería Wildenstein, fundada en 1941 y ya desaparecida. El otro punto, el de los submarinos llegados clandestinamente a la Argentina, ya no es una historia tan secreta y se sabe que al menos dos, entre una docena de naves, trajeron valores, una a San Clemente del Tuyú el 7 de febrero de 1945 y la otra a Quequén el 27 de julio del mismo año. La gran pregunta en todo caso es si una parte de esos valores en acciones, obras de arte, joyas y dinero en efectivo, fueron pagados a alguien en la Argentina a cambio de protección. El mítico viaje de Eva Perón a Europa entre junio y agosto de 1947 puso al rojo esa sospecha. En España, Eva estuvo reunida con Hjalmar Stanch, mago de las finanzas hitlerianas, y posteriormente asesor en el Banco Central argentino. En Italia amadrinó el viaje a Buenos Aires de Ante Pavelic y su horda de nazis croatas. En Portugal dedicó fotografías al mariscal fascista Rodolfo Graziani y en Suiza hizo los movimientos más secretos que hicieron pensar que había llegado hasta allí para depositar aquellos fondos. El velo, amigo oyente, recién comenzó a correrse a principios de los años 60, cuando Perón, que estaba convencido de que su esposa había abierto en Suiza cuentas cifradas, envió 4 misiones a Berna para develar el misterio. De los 4 enviados, Jorge Antonio, Vicente Saadi, Isabel Martínez y Américo Barrios, solo el viaje de Antonio dio resultado. En la Société de Credit Suisse, el financista encontró una caja de seguridad vencida a nombre de Juan Duarte, quien había integrado la comitiva oficial de su hermana durante el viaje. Lo último encontrado sobre el tema es un documento de la CI fechado el 23 de marzo de 1972, pero exhumado en el año 96, donde se dice que Eva Perón pudo haber concretado un depósito por millones de dólares en un banco suizo durante su viaje a Europa en 1947. El tesoro nazi ya ha dejado de ser una leyenda. La sospecha que hoy ronda sobre él no es que parte llegó a estas playas, sino que se haya reciclado en fuertes holdings multinacionales que medio siglo después de fundados continúan operando con volúmenes. La angustia que les provoca a los sobrevivientes del holocausto nazi el recuerdo de aquellos días hace que prefieran no pensar en las pertenencias que les fueron expropiadas durante la guerra, afirma Alejandra Rey en su nota exclusiva acerca de la pista del oro nazi en la Argentina, agregando que fue difícil y doloroso conseguir el testimonio de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que viven en nuestro país. Al principio contestaban que sí, que hablarían, más tarde se comunicaban y pedían disculpas que no podían. Es que la memoria no tiene cicatrices, afirma la periodista, y aunque la nota se refería a la expropiación de bienes de la que fueron objeto,
todo los retrotraía al infierno de las barracas de Auschwitz, Dachau, Treblinka o cualquier dirección del infierno. Sin embargo, ante la pregunta sobre qué harían en el caso de que les avisaran que en un lugar determinado existen artículos que pertenecieron a los judíos de la Europa ocupada, entre los cuales podría haber cosas de ellos, todos, con excepción de uno, agacharon la cabeza y respondieron: no iría a reclamar nada. Y hablando de sobrevivientes, Daniel Goldman, rabino de la comunidad Betel, es hijo de sobrevivientes y dice que no le extrañaría que el país haya ingresado dinero u oro de judíos de Europa, porque Perón era un hombre práctico que pactaba con los sectores que trajeron dinero al país, sin importarle la procedencia. Acá existió un núcleo nazi en los años 30, en una revista dirigida por croatas nazis de los 40, dice el rabino. En una editorial de la revista les agradecían a Perón y a Evita haber permitido la entrada de algunos carniceros nazis. A los padres de Goldman le habían expropiado todo lo que tenían. Por ejemplo, un libro, que luego de muchos años fue encontrado en París en una feria de pulgas, y que estaba con varios nombres, entre ellos nazis. Otro sobreviviente de Auschwitz, Jack Fuchs, allí en Auschwitz perdió a sus padres, a un hermano y a 2 hermanas. Nos confiscaron todo, afirma, pero me molesta que se hable del oro judío porque ninguno de los que yo conocí tenía oro. Mire, para salir de Roma, los judíos tenían que presentar una cierta cantidad de oro, y fueron pocos los que lo consiguieron. De eso el Vaticano sabe mucho. Todo esto, dice Fuchs, les permitió a los nazis tener el dinero para huir durante los últimos 6 meses de la guerra. Es ridículo pensar que existe oro judío. Mi teoría, afirma, es que todo iba a un pozo único con las riquezas de judíos, de presos políticos, de intelectuales, de gitanos. Eso se fundió en lingotes. ¿Quién puede decir que tal cosa es de uno o de otro?, se pregunta. De todos los entrevistados, dice Alejandra, hay uno que admite que si pudiera reclamar todo lo que le perteneció a él y a su familia, lo haría. Si me llegara a enterar de que acá existe algo mío, demandaría al gobierno una indemnización. No tengo ninguna duda, finaliza Jakubowicz, un representante también judío en nuestro país. Amigo oyente, la posibilidad de que el oro robado a los judíos por los nazis durante la Segunda Guerra sirvió a los fines políticos de Juan Perón es aún un misterio difícil de aclarar. Pero estamos en vía. Las versiones sobre la existencia del tesoro del Tercer Reich en la Argentina se originaron en 1946 cuando los Estados Unidos publicaron el Libro Azul, que vinculaba directamente al gobierno militar y a Perón, con la ayuda y protección a los nazis en el hemisferio. Caído Perón en 1955, Silvano Santander publicó una obra clave al respecto, titulada Técnica de una traición, Juan Domingo Perón y Eva Duarte, agentes del nazismo en la Argentina. En ese libro, Santander afirmaba que el embajador alemán en la Argentina, von Termann, había consignado la entrega de cheques de 33.600 pesos a Eva Duarte y de 200.000 al mismo coronel Juan Domingo Perón. Supuestamente, este dinero se había entregado a cambios de servicios prestados al régimen nazi. Según este autor, el dinero nazi llegó en gran parte al país desde 1938, superando los 3.000 millones de pesos en esa fecha. En plena derrota del nazismo, los fondos continuaron llegando por valijas diplomáticas, aviones y submarinos. Llegaban en forma de oro, de platino, de dinero o títulos y acciones. Para fines del periodo, Santander contabiliza que los capitales nazis en el país superaban los 35.000 millones de pesos. En su opinión, el control del dinero a comienzos de la década del 50 pasaba por las manos de Ricardo Leute, de Ludwig Freude, muy vinculado a Perón, y Ricardo Stout. El dinero habría servido para solventar la campaña política de Perón. Más tarde, el control del tesoro habría sido motivo de enfrentamientos entre los magnates alemanes y Perón, que pretendió que la suma depositada en cajas fuertes del Banco Oficial de Suiza por Eva Perón no podía ser retirada por la muerte de esta. Santander relacionó estos hechos con la misteriosa muerte de Juan
Duarte. Los historiadores llaman la línea Rata a la red internacional de simpatizantes nazis que ayudó a miles de criminales de guerra alemanes a escapar hacia Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Apoyados por miembros de la Iglesia Católica y por intermediarios gubernamentales, asesinos nazis como Josef Mengele recibieron pasaportes de la Cruz Roja Internacional o del Vaticano y navegaron de Italia a Buenos Aires, donde disfrutaron de un cómodo exilio. Desde hace mucho tiempo los historiadores creen que el presidente general argentino y ardiente profascista Juan Domingo Perón apoyó firmemente la estructura de esta inmigración clandestina. Durante la década del 90, Contacto con la Ciencia hacía mención a una nota exclusiva publicada en la revista norteamericana traducida al español Newsweek, donde un ex miembro del gobierno peronista brindaba nuevas revelaciones para respaldar estas sospechas. El ex funcionario denunció que el gobierno de Perón envió secretamente pasaportes argentinos en blanco y tarjetas de identidad a Europa en 1945 para distribuirlos entre los nazis que trataban de huir al extranjero. Las denuncias ayudaron a confirmar la reputación de nuestro país como protectora principal de los nazis después de la Gran Guerra. Pedro Bianchi, un prominente abogado que defendió al ex capitán de las SS Erich Priebke en Italia, hizo las revelaciones. Entre 1946 y 1948, Bianchi era un joven diplomático que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue una operación clandestina dirigida por el canciller, pero todos en el ministerio sabíamos lo que estaba pasando, afirmó Bianchi a Newsweek. El abogado dijo que 2.000 pasaportes argentinos y 8.000 tarjetas de identidad fueron emitidas por la Policía Federal Argentina y enviadas por valija diplomática, es decir, nadie podía abrirla, a Viena, Suiza, donde se distribuyeron entre los nazis. El Centro Simon Wiesenthal de París pidió al gobierno investigar las denuncias. Mayores detalles se conocieron en abril de la década del 70, cuando se publicó el libro Proyecto de Testimonio. Un equipo de 3 investigadores pasaron 4 años hurgando entre más de 22.000 documentos que alguna vez fueran secretos en los archivos de la Cancillería Argentina. Los documentos describen una red de cooperación, dice la jefa del equipo de investigación Beatriz Gurevich, los consulados argentinos en Nápoles y Génova y la embajada en Roma sellaban regularmente los pasaportes de conocidos criminales de guerra nazi. En 1949, varios nazis prófugos que habían ingresado al país con documentos falsos, entre ellos Mengele, recibieron autorización para recuperar sus nombres originales y se les garantizó derechos legales absolutos en la Argentina. Los documentos también respaldan acusaciones de que Argentina protegió a los criminales nazis contra la extradición, después que el Departamento de Estado estadounidense recibiera informaciones de que el jefe del partido nazi, Martin Bormann, había sido visto en Posada, provincia de Misiones, y pidió al gobierno de Buenos Aires que investigara el caso. Las autoridades ordenaron a la Policía Federal buscarlo en Posadas, provincia de Mendoza. La policía informó que no existía ninguna ciudad con ese nombre y enseguida abandonó la búsqueda. Teniendo en cuenta el patrón de duplicidad que caracterizó al gobierno de Perón, resulta difícil pensar que se tratara de un verdadero error. En Tramas y Complot de la Historia, hemos analizado el día de hoy la investigación de varias personas, algunos con años de investigación, otros con meses y notas exclusivas, acerca de cómo el gobierno argentino pudo triangular con los nazis la estadía de esto durante mucho tiempo en nuestro país y de qué manera ingresó el supuesto oro nazi a las arcas del Estado argentino. Cómo la Cruz Roja Internacional y el Vaticano y muchas empresas conocidas y no tanto se abocaron a ayudar a esta línea Rata, como se la denominó en su momento, a aquellos que ayudaron a que se escapan jerarcas nazis y queden libres de cargo y culpa en la Argentina y en Chile, también en Paraguay y Brasil, donde se habla de una cantidad importante de dinero que se depositó en bancos argentinos y suizos a nombre de autoridades argentinas. Sumado esto,
Persiguiendo a Hitler, un documental que History Channel pasó hace algunos años atrás, hasta el año pasado lo hizo, mostrando lugares de la Argentina, Bariloche, Misiones, zona de Paraguay, donde han vivido jerarcas nazis, donde han dejado herencia inclusive, y en parte también en Chile. Sumado también a esto, el comentario de este chico que visitó la radio en la que yo trabajaba hace algunos años atrás, donde comentó que cuando fueron a arreglar un ventilador de techo en la vivienda, un chalet de un barrio conocido de nuestra ciudad, de la ciudad Resistencia, que no lo voy a nombrar por cuestiones de seguridad, encontró en una vitrina con vidrio transparente el traje que le pareció muy conocido a aquellos que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, era un traje de un alto jerarca, de acuerdo a lo que le comentó la propia dueña del lugar, una viejita de avanzada edad, que dijo que ese traje le pertenecía o le perteneció a su esposo, que murió de viejo en la ciudad de Resistencia y que está enterrado aquí en la ciudad. Le llamó mucho la atención porque era un traje que tenía varios agujeros de disparo y colgaba del cuello la cruz de hierro. Todo esto nos da una pauta de que no es un invento el hecho de poder hablar de temas que no son del vulgo corriente, es decir, no se divulgan normalmente. Por eso hoy en Contacto con la Ciencia quisimos hacerlo. Cercanos ya al aniversario del Holocausto judío, que no fueron los únicos afectados en este tema, también murieron muchos polacos, muchos rusos, muchos gitanos y también homosexuales y de raza negra. Y cercano también a todo aquello relacionado con la política actual, donde se habla mucho del peronismo, pero se dice poco de cómo Perón pudo ejercer una hegemonía económica importante en nuestro país debido a las arcas financiadas por oscuros intereses nazis. Todo está servido, todo está divulgado y seguiremos haciéndolo aquí, en Contacto con la Ciencia. Hasta un próximo encuentro.